Seguimos con ustedes, 1:30. Luigi Picela es presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela. Estamos hablando del IGTF y también de la exoneración de aranceles a productos terminados. Más de 4.000 códigos previos a este primer trimestre de 2022 estaban activos, según una gaceta oficial publicada por el Ejecutivo, con una exoneración de aranceles para ingreso de productos terminados al país. Hay una modificación que se plantea con la publicación de la gaceta en los últimos días, donde se reduce de más de 4.000 a 3.195, cerca de 3.200 códigos aún se mantienen vigentes. Conindustria ha sido uno de los gremios que ha pedido que se revise esta política porque consideran genera una competencia desleal entre los productos importados y los hechos en Venezuela. ¿Cómo evalúan esta última gaceta que se ha publicado? Tal cual. Este decreto tiene 4 años aproximadamente y cada vez que se ha venido renovando han habido algunas modificaciones a esto. Nosotros de Conindustria y con nuestros sectores hemos venido evaluando cuáles son los códigos arancelarios que se producen en el país y no tendrían por qué estar protegidos o subsidiados o estar exentos tanto de arancel como IVA. Recientemente se publicaron 2 gacetas. Una de ellas, la primera, bien contempla una reducción de esos códigos que están allí, un 28% aproximadamente, unos 1.250 códigos fueron excluidos de esa exoneración. Estamos en pleno análisis porque son 2 gacetas. Lo que tenemos es el número global, pero hay que analizar cada uno de esos ítems para determinar cuál es el efecto efectivo dentro de la industria nacional y cómo pesa estos códigos que se excluyeron de ahí. En la segunda gaceta, hay algunos códigos que se pasaron de la primera a la segunda en donde tienen un nuevo contingente arancelario, en donde se va a determinar a posteriori esas importaciones a ver si realmente se están produciendo en el país, es decir, si tienen un certificado de no producción o insuficiencia de producción, a efectos de determinar si deben o no subsidiarse o deben o no aplicársele un rango o una medida de exoneración de aranceles. Otros pasaron de un porcentaje de aranceles que era de 35 al 12% y estamos en pleno análisis de esto. Aparentemente se hizo una mejora, pero queremos determinar el peso específico en la industria nacional y hablar con más propiedad. Yo creo que nos va a llevar aproximadamente unos días más todavía para estar firme, porque hay muchos sectores, hay algunos sectores que posiblemente los haya beneficiado más que otros podrían estar iguales y otros sí se habrán beneficiado. Lo que queremos es determinar exactamente dónde estamos. Esto va a estar vigente hasta aproximadamente el 31 de diciembre. Digo aproximadamente porque como se va a intervenir en cada uno de ellos, bueno, puede ser que se haga alguna excepción antes de la terminación de esta gaceta. En términos prácticos, porque además no es una política nueva, estamos hablando de que la exoneración, como menciona, existe desde hace algunos años. En términos prácticos, ¿cómo esto está generando esta competencia desleal que han denunciado? Les comento, desde Conindustria, ¿cuál es el objetivo principal nuestro? Es generar empleo, es hacer que se recupere el poder adquisitivo de nuestra gente, es que la gente que está saliendo de la universidad se inserte en la parte laboral e industrial o económica. Y también tenemos otro problema, es que muchas de las personas que se nos fueron y están regresando al país y tenemos que conseguirle trabajo. Para conseguir trabajo tenemos que producir, tenemos que incentivar la producción nacional y que el porcentaje de capacidad instalada, datos que tenemos desde el último trimestre y recientemente pasado mañana tendremos las nuevas cifras, que estaban alrededor de un 27% para ese cierre, eso se vaya incrementando y que ese crecimiento sea sostenible en el tiempo. Desde Conindustria hemos alertado de que el subsidiar, el proteger y el no cobrar IVA ni arancel a los productos que se producen en el país va en sentido contrario a lo que es la producción nacional. Y hemos hecho un trabajo de hace muchísimos años. Fíjate que ahorita, bueno, ha habido una mejora en cuanto a unidades, se refiere de productos eliminados de esas exoneraciones y se trata es que sigamos en ese camino. Y habla de una industria que se está recuperando, ¿no? Porque se habla de una industria que ha venido produciendo poco más que en los años anteriores, pero quiero ser muy claro en esto. Nosotros perdimos cerca del 80% del PIB y lo mismo ocurrió en la industria. O estamos al 27% y tenemos que dirigirnos y enrumbarnos a un 80%. Si nosotros tenemos crecimientos interanuales del 10%, que sería un milagro económico para el mundo, tardaríamos 20 años en recuperar lo que perdimos. Es como
Si a nosotros nos dicen que pesábamos 100 kilos, perdemos 80 kilos y en un año tú aumentaste 10%. Bueno, pasaste de 20 a 22 kilos. ¿Aumentaste? Sí, te recuperaste 2 kilos. Pero mira lo que tienes que recuperarte, tienes que llegar a 100 kilos, que era lo que pesabas antes. Bueno, eso es lo que ocurre en el país. Lo que nosotros queremos es que haya medidas certeras. Nosotros queremos crecer más de un 10% interanual. Es factible hacerlo porque estamos muy bajos. Tú podrías crecer, volviendo al ejemplo de los kilos, en vez de 10%, 30%, pero eso sería 6 kilos apenas, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso es lo que queremos, que ese crecimiento sea sostenible en el tiempo. Necesitamos recuperar muchísimo fuentes de empleo, muchas industrias, mucha actividad económica, porque nosotros no solo generamos empleos directos, sino indirectos. Por carambola, el hecho de nosotros trabajar, por darte un ejemplo, incentivos al sector seguro, al sector bancario, al sector transporte, y pare de contar. Entonces, queremos recuperar al país, nos va a llevar muchos años, esto no lo digo de manera negativa, sino positiva, es saber a dónde vamos a ir. Y todas las medidas tienen que estar orientadas a esto, Carlos. Producción nacional, mano de obra venezolana, recuperación del poder adquisitivo. Tenemos que llegar a que todos nosotros, todos los que estemos acá, encontrarle el sentido al trabajo. Hoy por hoy no lo tenemos. Las remuneraciones, por más que hemos hecho un esfuerzo y se va aumentando, y también que se ha dolarizado para que la gente no pierda ese poder adquisitivo por la inflación y por la hiperinflación, se mantengan en el tiempo y enrumbar al país a un mejor futuro. Eso es lo que queremos, que tus hijos, cuando tengas nietos, creo que no tienes nietos todavía. No, todavía no. Tengan un país en donde se le encuentre el sentido de estudiar, ser profesional y dirigirnos al mercado laboral, y que con ello podamos hacer todo lo que nos imaginamos, de tener un carro, de tener una vivienda, de darle una mejor educación a nuestros hijos. Todo esto va a ser realidad si y solo si entendemos que tenemos que abocarnos a producir. No estamos en contra de las importaciones, siempre lo hemos dicho, son necesarias, son una balanza para los precios, son una balanza para los modas, son una balanza para la tecnología, pero queremos competir en igualdad de condiciones y ser competitivos. En la misma medida que nosotros seamos más competitivos y que haya producción y productividad, en ese mismo sentido va a haber recuperación del poder adquisitivo. Uno depende del otro, tienen que ir ambos ligados. Qué interesante ese número, que ya lo hemos visto en algunos medios de comunicación. Venezuela le tomarían entre 30 y 40 años recuperarse a este ritmo de crecimiento, pero Luigi Picela dice que es factible que Venezuela pueda crecer 30 puntos en un año. En un año en particular, sí. En concreto, desde el punto de vista del Estado, que es quien rige además las políticas económicas en Venezuela, ¿qué hay que hacer? Porque los industriales tienen la voluntad, tienen el interés de que la mano de obra pueda ser mejor remunerada, pero ¿qué le toca hacer al Estado en este sentido? Mira, todos, de los desequilibrios que también tenemos, una sobrevaluación de la moneda, que no me lo has preguntado, sino la sobrevaluación de la moneda quiere decir que la inflación va más arriba que la devaluación, por ende los productos nacionales suben a un precio más alto que los productos importados, y es por eso que mucha gente a veces nos pregunta que por qué los productos importados cuestan más baratos. Bueno, esta es una de las distorsiones, aparte de lo poco productivo que somos, o aparte de los muchos impuestos que, como hemos hablado, nos afectan en demasía más a los productos nacionales que otros. ¿Qué debe hacer el Estado? Ellos han hecho un esfuerzo, han logrado reducir el gasto público, por ende la inflación ha disminuido. Tenemos una bendición de Dios, entre comillas, que los precios del petróleo han subido, se puede recuperar la producción petrolera. Es que Venezuela no se va a recuperar con que un sector esté mejor, no sé si me explico. Fíjate que se ha recuperado parte de las importaciones y el comercio, pero es que necesitamos la industria, pero es que necesitamos que el turismo también funcione. Fíjate que el turismo es una de las empresas que nosotros llamamos, es una industria sin humo, pero es una industria. Y nosotros tenemos, yo lo he dicho y lo sostengo, este es el mejor país del mundo. Nosotros tenemos bajo nuestras tierras, no solo para hacerlo del turismo. Aquí tenemos desde los médanos de Coro, un desierto, las mejores playas, tenemos nieve, si en ello se refiere, y un potencial de turismo enorme. Pero es que también necesitamos el turismo, necesitamos a la banca, necesitamos a los seguros, necesitamos al comercio, necesitamos a la industria. Lo que se trata acá es de enfilar todas las baterías y todos los errores que cometimos en un pasado, no hacerlo. Necesitamos recuperar. Parte de ello es el abastecimiento sostenible del combustible.
Necesitamos recuperar la parte eléctrica porque sin ella tampoco vamos a seguir creciendo. Necesitamos recuperar el crédito, que no lo tenemos, pero no solo el crédito de los industriales, de los empresarios, el crédito de todos los muchachos. Antes teníamos una tarjeta de crédito que con ella podía funcionar. Pero todo esto que lo perdimos es parte de la hiperinflación, porque era muy complicado que con una tasa de inflación tan alta te dieran un préstamo. Ahorita como se viene normalizando, yo creo que poco a poco esto se va a dar. Necesitamos confianza. Hay algunas leyes que tienen que revisarse, la parte laboral debe revisarse. Hay algunas leyes que generan desconfianza, como es la ley de costos y precios justos que todavía está vigente. Al menos en papel. En el papel está allí, pero te genera desconfianza. Y también esta parte impositiva, no solo de lo que estamos hablando, sino de los parafiscales. Nosotros decimos que deben pagarse los servicios a un justo valor, pero no exageradamente. Nos ocurre en la parte eléctrica, en la parte de aseo, que muchos de ustedes han escuchado, y es que se trata de cobrar el aseo, por darte un ejemplo, por metro cuadrado de tu instalación, ¿no? O la electricidad por una tarifa a la cual tú no, de hace años por consumo, que debe ajustarse a la tarifa actual. Si hay empresas que trabajan al 27% de su capacidad instalada, yo no te puedo pagar por el 100% de mis instalaciones. Y de la misma manera, yo no te puedo pagar por el consumo eléctrico cuando a veces no estoy produciendo. Todo eso debe arreglarse. El país lo vamos a enrumbar todos. A mí me hacen una pregunta, me dicen, ¿Venezuela se recuperó? Y yo con muy pocas palabras digo, no, pero la tenemos que recuperar. Y en ello nos tenemos que ver involucrados el Estado, los trabajadores, ustedes, los medios de comunicación, los comunicadores, los empresarios por un lado, y tratar de limar todas esas diferencias que hemos tenido. Nos tenemos que sentar muchas veces en todas las mesas necesarias que haya con el Estado, con el gobierno, con los trabajadores, y entender de que la base la tenemos, dónde estamos y hacia dónde nos tenemos que dirigir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Carlos, y a todos ustedes. Diálogo y negociación, eso lo vamos a conversar al regreso de la pausa con nuestro siguiente invitado. Indira Urbaneja estará con nosotros, analista político. Hacemos un corte y seguimos con más.